venció, Él resucitó. Tú vives en mí, te puedo sentir. Jesús en la cruz ya venció, Él resucitó. Tú vives en mí, te puedo sentir. Jesús en la cruz ya venció, Él resucitó. Tú vives en mí, te puedo sentir. Por eso es que hoy yo te alabo, yo me gozo, y hoy rindo todo mi ser para aquel que me amó y me dio la salvación, porque en la cruz Él ya venció. Dios les bendiga, bienvenidos a un culto más de la Iglesia Centro de Oración Fe Unida de las Asambleas de Dios. Es un gusto poder compartir con ustedes. Quiero hacerles una cordial invitación antes de empezar nuestro servicio para que se reúnan con nosotros en nuestros cultos entre semana, los días martes, miércoles y viernes a las 19 horas, el día sábado a las 16 horas y hoy domingo, después de que termine este servicio, estaremos reuniéndonos vía Zoom. Así que aquí les dejaré el ID y la contraseña para que ustedes puedan conectarse con nosotros y compartir un tiempo maravilloso escudriñando las palabras de Dios y alguna duda que quede en este mensaje. ¿Bien? Vamos a dar inicio y el tema que hoy, siguiendo nuestra serie Doctrina Bíblica, vamos a estudiar lo concerniente a nuestro Señor Jesucristo. Estamos analizando las doctrinas de Cristo y hoy vamos a ver a Cristo en tres funciones, en tres servicios o lo que hoy se conoce como ministerios, que había en el Antiguo Testamento marcado en el pueblo de Israel, lo que era el profeta, el sacerdote y el rey. Estos tres oficios eran distintos. El profeta, como en el caso de Natán, comunicaba el mensaje de Dios al pueblo. El sacerdote, como en el caso del sacerdote Abiatar, ofrecía los sacrificios, las oraciones, las alabanzas a Dios en nombre del pueblo. El rey, como en el caso del rey David, él era encargado de gobernar al pueblo como representante de Dios. Estos tres oficios, características, servicios que Dios dio en el Antiguo Testamento anticipan la obra que Cristo va a hacer en diferentes maneras. Ahora, por tanto, ahora podemos nosotros examinar de nuevo la obra de Cristo pensando en un significado de estos tres oficios o categorías o servicios que se presentan en el Antiguo Testamento. Cristo cumplió estos tres oficios en las siguientes formas. Como profeta nos revela a Dios y da a conocer las palabras de Dios. Como sacerdote, Él se ofrece como sacrificio a Dios a nuestro favor. Él mismo es el sacrificio. Y como rey, Él gobierna sobre la iglesia hoy en día y también lo hará sobre todo el resto del mundo en su segunda venida. Vayamos ahora a estudiar cada uno de estos. Y hay algo muy interesante. O vamos a ver Cristo como profeta, pero antes de ver esto, Cristo como profeta, indagar un poco en el Antiguo Testamento que era un profeta. Y en ocasiones cuando yo he preguntado a estudiantes del seminario, o a gente en la iglesia, o a hermanos en común, les he preguntado, dígame el concepto bíblico de qué es un profeta. Y cuando yo digo un concepto bíblico, me estoy refiriendo a un concepto que tenga una base escritural, o sea, que en la Biblia diga profeta es tal. Y no me han sabido responder. Y hay algo muy interesante cuando nosotros analizamos la palabra de Dios. Los profetas del Antiguo Testamento le comunicaban al pueblo las palabras de Dios. O sea, no eran sus palabras, no eran lo que ellos querían decir, eran las palabras de Dios. Moisés fue considerado es considerado como el primer profeta, o el primer gran profeta. Y escribió los primeros 5 libros de la Biblia, que se conoce como el Pentateuco. Después de Moisés hubo una sucesión de otros profetas que hablaron y escribieron las palabras que Dios les daba a ellos a conocer. Pero Moisés dijo algo muy interesante, que en el futuro vendría otro profeta como él. Si vemos nosotros en nuestras Biblias, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, versículos 15 al 18 dice: El Señor tu Dios levantará de entre tus hermanos a un profeta como yo. A él sí lo escucharás. Eso fue lo que pediste al Señor tu Dios, y me dijo el Señor: levantaré entre sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca, y él les dirá todo lo que yo le mande.
Ahora, algo muy interesante aquí antes de meternos un poco en los evangelios. Quiero que analicemos y entendamos qué significa según la Biblia profeta. Cuando usted va y revisa su Biblia, revisa la palabra de Dios, tiene que usted ir con la expectativa de que Dios va a hablar a nuestras vidas, de que vamos a encontrar ahí la respuesta que estamos estudiando. Y quiero que me acompañen por favor en sus Biblias en el libro de Éxodo, el capítulo 4, el verso 10. Éxodo, capítulo 4, verso 10. Dice la palabra de Dios. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas con tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Si hoy en este día yo le pregunto a usted, ¿qué quiere decir este pasaje? ¿O qué está diciendo Moisés cuando dice que soy tardo en el habla o torpe de lengua? La mayoría de personas al unísono va a contestar: era tartamudo, porque eso es lo que hemos escuchado, eso es lo que se nos ha dicho, eso es lo que se nos ha enseñado y hemos creído en eso. Pero si nosotros analizamos las palabras en su contexto original y que la palabra lengua no solo significa la lengua, el miembro que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, sino además también significa idioma, ya la idea cambia. Si nosotros entendemos que la palabra idioma también se puede ser utilizada como lengua, la situación cambia. Y vamos a entender esto porque hay 3 periodos en la vida de Moisés. Y los 3 periodos son de 40 años. De los 0 a los 40 años, él vivió en Egipto. Ustedes conocen muy bien la historia, saben que su madre Jocabed lo guardó en una canasta calafateada con brea, lo mandó por el río Nilo y la hija de Faraón lo encontró y ella lo adoptó como hijo, y luego Miriam, que venía siguiendo, fue en busca de una nodriza que fue la misma madre de Moisés. Y Moisés se crió bajo 2 culturas. Primero, en la cultura egipcia por su madre adoptiva, y su madre Jocabed, que era su nodriza, le enseñaba, y él aprendió 2 idiomas. Él sabía perfectamente el hebreo, vamos a decirlo hebreo, aunque muchos estudiosos dicen que en ese tiempo se hablaba, era el idioma cananeo, que de ahí surgió las raíces del hebreo, pero vamos a decirlo hebreo, para no confundirnos, y también hablaba egipcio. Durante 40 años él vivió, hasta que en cierta ocasión, teniendo él ya 40 años, vio a un egipcio maltratar a un hebreo. Su corazón se llenó de enojo, de rabia al ver cómo era el maltrato, y terminó matando a este egipcio. Y él tuvo que huir y huyó a la tierra de Madián, donde conoció a su suegro Jetro, y ahí hablaban el idioma hebreo o el cananeo. Y ahí vivió con su suegro Jetro 40 años. A la edad de 80 años, Moisés recibe un llamado. Imagínense, son 40 años que salió de Egipto, que solo hablaba el hebreo y el idioma ahí de las ovejas, porque él pastoreaba las ovejas de su suegro Jetro. A los 80 años, Dios los llama por medio de una zarza. Y esa zarza ardía y escuchó la voz de Dios y le dijo que vaya y libera al pueblo de Israel. Es lo que acá estamos leyendo en el libro de Éxodo, en el capítulo 3, si ustedes leen, ahí está el llamamiento de Moisés. Pero en el versículo 4 le dice, en el versículo 10, entonces dijo: Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas con tu siervo. Del capítulo 3 a este versículo ya había pasado un tiempo donde Dios mantenía una relación y le dice: ay Señor, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. 40 años sin hablar el idioma egipcio. Dios le manda a Moisés hablar a Faraón y decía: pero ¿cómo si no me acuerdo el idioma? Tal vez me acordaré de palabras. Si seguimos leyendo, dice el verso 11, y Jehová respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que has de hablar. Y él dijo: ay Señor, envíate ruego por medio de quien debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés, y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y yo enseñaré lo que hayáis de hacer. Él hablará por ti al pueblo, y él será de ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Si nosotros pasamos inmediatamente al capítulo 7 de este libro de Éxodo, y nos vamos a analizar lo que nos dice el capítulo 7, y tal vez aquí está la respuesta de lo que es un profeta según la palabra de Dios. El capítulo 7 dice: Jehová dijo a Moisés: yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta.
Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje huir de su tierra a los hijos de Israel. Si analizamos estos dos versículos y los leemos con detenimiento, pensando, analizando, dice que Jehová le dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios, y no te caí Dios esta con minúscula, yo te he constituido Dios para Faraón. Y dice, y tu hermano Aarón será tu profeta. Dice, tu hermano Aarón será tu profeta. ¿Qué era Moisés? Habíamos visto que muchos coinciden que Moisés era el primer gran profeta. Y si Moisés era el primer gran profeta, la función que él hacía era transmitir el mensaje de Dios al pueblo. Ahora, algo muy interesante. Muchos dirán, pero pastor, ¿cómo puede ser esto? Y un montón de cosas más que se pueden dar. Solo tome en cuenta los 40 años que no vivió en Egipto Moisés. Y otra, cuando Moisés ya está con el pueblo y comienzan a retomar ya el idioma hebreo como tal o el cananeo, ya no están hablando el egipcio, están hablando su propio idioma, su propio lenguaje. Moisés ya no necesita traductor. No vemos en otra parte a Aarón traduciendo lo que Moisés decía. Moisés hablaba directamente con el pueblo, no hacía falta. Y no es que era tardo de lengua, inclusive les exhortaba, les hablaba y era claro y firme con ellos. Inclusive el pueblo se quejó y dijo, no, Dios, levanta, ¿por qué Dios te habla solo a ti? ¿Por qué no puede hablarnos a nosotros? Entonces Dios habló al pueblo, no resistieron a escuchar la voz y les dijo el pueblo a Moisés, Moisés, háblanos nomás tú de parte de Dios. Interesante, ¿verdad? Ahora, si ya vemos que un profeta es un traductor, alguien que traduce el mensaje de Dios. Se me viene un profeta por ahí que en cierta ocasión él rompió la puerta de su casa, salió con una maleta y él cuando sale, la gente le dice, ¿qué estás haciendo? Y él simplemente les está traduciendo lo que Dios dijo. Así saldrá el pueblo de Israel por detrás, huyendo. Y era simplemente este profeta lo que estaba haciendo es traducir el mensaje que Dios le estaba dando. Espero que haya quedado claro esta situación. Ya saben, después, si tiene alguna duda al respecto, después de que termine el culto estaremos vía Zoom para que podamos compartir más acerca de este punto. Cuando nosotros, hablando ya de Cristo como profeta o de la sucesión que habla de Moisés que vimos en Deuteronomio capítulo 18, versos 15 al 18, cuando estudiamos los evangelios, vemos que a Jesús no se le ve primeramente como profeta ni como el profeta como Moisés, aunque hay referencias ocasionales que hablan al respecto. Con frecuencia a Jesús se lo llama un profeta. Conocen un poco acerca de él y, por ejemplo, hay varias opiniones que estaban circulando, hay varias opiniones. Por ejemplo, Juan Calvino, uno de los teólogos del primer siglo, uno de los teólogos que surgió entre los años 1500 en adelante, fue tal vez el primero de los grandes teólogos en aplicar estas tres características al trabajo de Cristo. Y en el libro de Calvino hay un libro que se llama Institución de la Religión Cristiana. Son 2 libros. En el libro 2, en el capítulo 15 habla de este tema. Estas categorías han sido adoptadas por los subsiguientes teólogos como una forma útil de entender los varios aspectos de la obra de Cristo. Cuando nosotros miramos acerca de Jesús en Mateo capítulo 16 versos 14 y en Lucas capítulo 9, el verso 8, Jesús les preguntaba a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Dice que ellos respondieron, ¿no? Unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Pero cuando Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín, las personas estaban atemorizadas y dijeron, ha surgido entre nosotros un gran profeta. Esto puede buscarlo en Lucas capítulo 7, el verso 16. Cuando Jesús estaba ahí junto al pozo, hablando con una mujer samaritana, acerca de la vida pasada de esta mujer, inmediatamente respondió, Señor, me doy cuenta que eres profeta. Pero en ese momento ella no conocía mucho acerca de Cristo. La reacción del hombre nacido ciego cuando lo sanó en el templo fue similar. Y le dijo, yo digo que tú eres profeta. Notemos que su creencia en Jesús como Mesías divino no viene hasta los versículos 37 y 38 de este pasaje, después de la subsiguiente conversación con Jesús. Si nosotros analizamos la palabra profeta, no es una designación primaria de Jesús, ni algo que se use con frecuencia acerca de él. De todos modos, había la expectativa de que el profeta semejante a Moisés vendría, lo que leímos en Deuteronomio capítulo 18. Por ejemplo, después de que Jesús multiplicó los panes y los peces,
Algunas personas allí exclamaron y decían, en verdad, este es un profeta, el que había de venir al mundo. Pedro también identificó a Cristo como el profeta que Moisés había anunciado en el libro de Deuteronomio. Si vemos en nuestras Biblias, en el libro de Hechos, capítulo 3, versos 22 y 24, nos dice la palabra de Dios: porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, y a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado de estos días, de lo que ellos estaban viviendo en aquel momento. Así que Jesús, según Pedro, es el profeta que Moisés había dicho. Ahora, el significado que las epístolas dan, o mejor dicho, nunca hablan de Jesús como profeta ni como el profeta. Esto es especialmente significativo en los primeros capítulos del libro de Hebreos, porque allí hay una oportunidad clara de identificar a Jesús como profeta. El libro de Hebreos empieza diciendo, aquel Dios, les voy a parafrasear, aquel Dios que muchas veces y de varias maneras nos habló a nuestros padres por medio de los profetas, en estos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo, y por medio de él, después de hablar de la grandeza del Hijo en el capítulo 1 y en el capítulo 2, el autor no concluye esta sección diciendo, y él considera a Jesús el más grande de los profetas, o algo parecido a eso, sino que más bien dice, por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte, Hebreos del capítulo 3 del verso 1 dice, por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, consideren a Jesús apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Yo me hago una pregunta. ¿Por qué evitan las epístolas del Nuevo Testamento el llamar a Jesús profeta? Pensando en esta pregunta, podría ser que, aunque Jesús es un profeta que Moisés había anticipado, es mucho más grande que cualquiera de los otros profetas del Antiguo Testamento en varias maneras. Primero, él es aquel acerca de quien se hablaba en las profecías del Antiguo Testamento. Cuando Jesús habló con dos de sus discípulos en el camino a Emaús, él los llevó por todo el Antiguo Testamento, les hizo un recorrido por el Antiguo Testamento y les mostró que las profecías apuntaban hacia él. Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería de él en todas las Escrituras. Él les había dicho a estos discípulos, qué torpes son ustedes y qué tardos de corazón para creer lo que han dicho los profetas. Y además, en el capítulo 24 de Lucas, dice, ¿acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? También lo vemos en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 11, donde dicen que los profetas del Antiguo Testamento testificaron y ellos dijeron de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de estos sufrimientos. De esta manera, los profetas del Antiguo Testamento apuntan a un futuro hacia Cristo, aunque ellos no lo sabían en ese momento cuando lo escribían. Y los apóstoles del Nuevo Testamento miraban hacia atrás, a Cristo, interpretaban su vida para el beneficio de la iglesia. Si nosotros vemos Lucas 24, 19, y recordamos lo que dice, hablando de estos dos viajeros que iban por el camino de Emaús, también hablaron con Jesús como profeta, poniéndolo de este modo en la categoría general de los líderes religiosos enviados por Dios. Quizás lo hicieron para ayudar al extraño a quien suponían poco conocedor de los sucesos que rodeaban la vida de Jesús. Pero sin embargo ellos pudieron sentir y ver que estaban hablando con el mismo Cristo. Otra de las cosas por qué Jesús es mayor que los profetas es porque Jesús no fue simplemente un mensajero de revelación de Dios, como lo fueron todos los profetas del Antiguo Testamento que hablaban de parte de Dios, sino que él mismo era la fuente de la revelación de Dios. Él es la palabra, él es el verbo de Dios. Entonces esto quiere decir que, como solían hacer todos los profetas en el Antiguo Testamento, ellos decían, así dice el Señor. Jesús podía empezar su enseñanza con la autoridad divina, con la asombrosa declaración, pero yo les digo. Si recordamos Mateo capítulo 5, él dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no cometerás adulterio.
Pero él dice, oíste que fue dicho a los antiguos. ¿Y quién les dijo eso? Un profeta. Pero él dice, pero yo os digo que cualquiera que mire por una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Todos los profetas siempre decían, vino a mí palabra de Jehová diciendo, el Señor dijo. Pero Jesús, él tuvo la capacidad de decir, pero yo os digo. Y hoy en día nosotros cuando hablamos de la palabra de Dios, siempre vamos a decir, la palabra de Dios dice. O vamos a decir, la escritura dice, o escrito está. No vamos a decir presunciones de lo que nosotros creemos. Cuando yo hablo, tengo que hablar de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Cuando usted habla, tiene que hablar de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. La palabra del Señor venía a los profetas en el Antiguo Testamento, pero Jesús habló en base a su propia autoridad, como el verbo eterno de Dios, lo que habla en Génesis 1. ¿Qué nos revela perfectamente al Padre? En el sentido más amplio de profeta, refiriéndonos no solo a quien nos revela a Dios o nos da a conocer la palabra de Dios, nos habla las palabras de Dios. Cristo, por supuesto, es verdaderamente y completamente un profeta. De hecho, Él es aquel a quien los profetas del Antiguo Testamento prefiguraban en sus discursos y en sus acciones y en sus narraciones. Ese Cristo que no decía, el Señor me dijo, o vino a mí palabra de Jehová, sino que Él decía, pero yo os digo. Vamos a mirar ahora a Jesús como sacerdote, tomando este oficio o este servicio, este ministerio en el Antiguo Testamento. Los sacerdotes eran nombrados por Dios para ofrecer sacrificios y también ofrecían oraciones y alabanzas a Dios en nombre del pueblo. Mediante su ministerio santificaban al pueblo o le hacían aceptable para acercarse ante la presencia de Dios. Si bien es cierto que era una forma limitada, pero en este periodo del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento Jesús se convirtió en nuestro sumo sacerdote. Este tema lo encontramos totalmente amplio y desarrollado en la carta a los Hebreos. Porque aquí encontramos a Jesús fusionando como sacerdote en dos maneras. Jesús ofreció un sacrificio perfecto por el pecado. El sacrificio que Jesús está ofreciendo por los pecados no fue la sangre de los animales como los toros o machos cabríos, ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados, es lo que dice el libro de Hebreos. En lugar, Jesús se ofreció a sí mismo como sacrificio. Si así fuera, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Hebreos 9:26 dice, al contrario, ahora, al final de los tiempos, se ha presentado una sola vez y para siempre, a fin de acabar con el pecado, mediante el sacrificio de sí mismo. Fue un sacrificio completo, un sacrificio efectivo, un sacrificio definitivo, que nunca habrá que repetirse, no más. Tema en el que con frecuencia se hace hincapié el libro de Hebreos, una vez y para siempre. Si usted va a ponerle aquí ciertos versículos que hablan de esta frase de una vez y para siempre de Jesús como sacerdote ofreciendo este sacrificio, que está en el capítulo 7, el verso 27, en el capítulo 9, el verso 12, también en el capítulo 20, en el capítulo 9, los versos 24 y 28, capítulo 10, varios versículos ahí, y el capítulo 13 también vamos a ponerlo aquí para que usted pueda más adelante ir viendo y analizando estos pasajes. Y así podemos ver nosotros que Jesús cumplió todas las expectativas que fueron prefiguradas, no solo por los sacrificios del Antiguo Testamento, sino también por medio de la vida y acciones de los sacerdotes, la forma como ellos ofrecían. Él fue a la vez sacrificio y el sacerdote, el que ofrecía el sacrificio y el objeto o el cordero que iba a ser sacrificado. Jesús es ahora el gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, eso nos dice el libro de Hebreos, y el que se ha presentado ante Dios en favor nuestro. Él se presentó ante mi favor, Él es el que me ha llenado, me dio nueva vida, puesto que Él ahora ofreciendo un sacrificio que acaba para siempre con la necesidad de hacer otros sacrificios. La segunda forma en la que Jesús actúa como sacerdote es en que Jesús continuamente nos está llevando hacia la presencia de Dios. Los sacerdotes del Antiguo Testamento no solo ofrecían los sacrificios, sino que también era una forma representativa que entraban en la presencia de Dios en fechas determinadas a favor del pueblo. Pero vemos a Jesús que Él hace mucho más que eso.
Él es nuestro perfecto sumo sacerdote, porque Él nos lleva continuamente a la presencia de Dios, de forma que ya no tenemos necesidad de un templo como la gente que va al templo de Jerusalén, ni de un sacerdocio especial que esté entre Dios y el pueblo, o entre Dios y nosotros. Y Jesús no entra a la parte interior, el lugar santísimo, de un templo terrenal como el que se encuentra en Jerusalén, sino que Él ha sido a lo que equivale el lugar santísimo en el cielo, a la misma presencia de Dios en el cielo. Eso es lo que hace Cristo. Podemos ver y podemos decir, yo tengo esa esperanza de que algún día estaré ahí con Él. El libro de Hebreos en el capítulo 6, los versos 19 y 20 dice la palabra de Dios, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Jesús es sacerdote para siempre. ¿Pero qué quiere decir esto? Quiere decir que tenemos un privilegio y mucho más grande que el que tuvieron los creyentes que vivieron en los tiempos del Antiguo Testamento, o que vivieron en los tiempos del templo del Antiguo Testamento. Ellos ni siquiera podían entrar al primer cuarto o a la primera sección del templo, al lugar santo, porque solo los sacerdotes podían o tenían el privilegio de entrar allí. Y solo el sumo sacerdote podía entrar a la parte interior del templo, al lugar santísimo, donde una sola vez al año podía hacerlo, según lo que nos dice también en Hebreos 9:17. Cuando Jesús ofreció un sacrificio perfecto por los pecados, la cortina del velo del templo se rasgó. El lugar santísimo quedó abierto, indicando de esta forma, una forma simbólica en la tierra, que el camino de acceso a Dios en el cielo había quedado abierto mediante la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por tanto, vemos aquí que el escritor de Hebreos puede exhortar de esta manera tan asombrosa a todos los creyentes. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Jesús sin duda abrió el camino para nosotros. Nos dio el acceso para acercarnos a Dios por medio de ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Cuán interesante es poder nosotros mirar, comprender y entender esto. Y ahora nosotros podemos continuamente acercarnos a la misma presencia de Dios, con plena libertad y con plena seguridad de que Él está ahí para escucharnos, para sostenernos, para fortalecernos, para darnos fuerza, para darnos energía, para darnos valor, para darnos la capacidad de poder sostenernos en su amor y en su gracia. Ahora veamos a Jesús como sumo sacerdote, que es otra de las funciones de Jesús. Jesús está orando o intercediendo constantemente por nosotros. Otra de las funciones que el sacerdote tenía en el Antiguo Testamento era la de orar a favor del pueblo. El escritor al libro de los Hebreos dice que Jesús también cumple con esta función. En Hebreos 7 dice, por eso también puede Él salvar por completo, porque por medio de Él se acercan a Dios, ya que Él vive para siempre para interceder por nosotros. Pablo en el libro de Romanos afirma lo mismo cuando él dice acerca de Cristo Jesús. Dice que está a la derecha del Dios Padre e intercede por nosotros. ¿Cuántos no han argumentado que esta actividad de intercesión de Jesús como sacerdote es el acto de permanecer en la presencia del Padre como un recordatorio continuo de que Él ya pagó el castigo por nuestros pecados? Tomando este punto de vista, Jesús no hace en realidad oraciones específicas a Dios el Padre sobre individualmente nuestra vida, y que intercede solo en un sentido de permanecer en la presencia de Dios como nuestro sumo sacerdote que nos representa. Algo muy importante en este punto de vista, que no parece coincidir con el vocabulario que utiliza Romanos capítulo 8, verso 34 y Hebreos 7, el verso 25. En estos dos casos, la palabra intercede se traduce del término griego etikano. Y esta palabra etikano, la palabra no parece indicar simplemente estar ante alguien representando a otra persona, sino que tiene claramente el sentido de hacer peticiones o soluciones específicas delante de alguien.
Por ejemplo, Festo usa una palabra para decirle al rey Agripa, que eso lo vemos en el libro de Hechos capítulo 25. Aquí tiene a este hombre, todo el pueblo judío me ha presentado una demanda en contra de él. Pablo también la usa cuando Pablo también la usa en cuanto a Elías, cuando acusó a Israel delante de Dios. En ambos casos las peticiones son muy específicas, no solo representaciones generales. Ahora, podemos concluir en este aspecto que tanto Pablo como el autor de Hebreos están diciendo que Jesús vive continuamente en la presencia de Dios para hacer peticiones específicas y para llevar a Dios nuestras peticiones y obrar en favor nuestro. Esa es una función de Jesús como Dios hombre, para que está singularmente calificado. Aunque Dios cuida de nuestras necesidades, en respuesta a la observación directa que nos habla Mateo capítulo 6, el verso 8, que dice así Mateo: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Ahora, no obstante, a Dios se le plació en sus relaciones con la raza humana actuar más bien en respuesta a la oración, porque al parecer Él es glorificado mediante la fe, mediante nuestra confianza, mediante las oraciones que nosotros podemos dar ante Él. Y vamos a dar nuestras peticiones, nuestro clamor delante de Dios por medio de la oración. Cuando las oraciones son especialmente agradables para Él, las oraciones de los hombres y mujeres creados a la imagen y semejanza de Dios van a tener una respuesta. Y debemos aprender a orar, Señor, bajo tu voluntad, que sea tu voluntad, no lo que yo quiero. Mi anhelo puede ser diferente, pero mi camino, mi pensamiento no es el mismo que Dios quiere. No es lo mismo que Dios quiere darnos a nosotros. Quiero que me acompañen, por favor, en sus Biblias. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, el verso 5. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. No debemos usar estas palabras lisonjeras. Vean, Cristo, un hombre verdadero y perfecto, que ora por nosotros, que intercede por nosotros, y de ese modo Dios es glorificado continuamente. Mediante la oración, así es nuestra condición humana. Esto nos eleva a una posición exaltada, porque sabemos que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Pero solo en su naturaleza humana, Jesús no podía ser, por supuesto, un sumo sacerdote. Así que para todo su pueblo, en todo el mundo, Él no podía oír las oraciones de personas que están lejos, no podía escuchar las oraciones que eran dichas en la mente de las personas, Él no podía oír todas las peticiones simultáneamente, porque en el mundo o en cualquier momento determinado hay millones de personas que en este mismo momento están orando al Padre. Por tanto, a fin de ser el sumo sacerdote perfecto que intercede por nosotros, Él tiene que ser Dios. Además de hombre, Él es Dios. Él tiene que ser uno en su naturaleza divina, que puede conocer todas las cosas y llevarlas a la vez a la presencia de Dios, porque Él es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Con todo, debido a que se hizo hombre y continúa siendo un hombre, tiene el derecho de representarnos ante Dios y puede expresar su petición desde la perspectiva del sumo sacerdote compasivo, que conoce la experiencia de lo que nosotros estamos pasando. Él puede sentir. Si usted está teniendo miedo, Jesús tuvo miedo. Si usted tiene temor, Jesús tuvo miedo. Si usted está siendo tentado en una parte o en algún tema sexual o cualquier otra cosa, Jesús fue tentado en todo, con la diferencia de que Él no pecó. Eso es lo que hace diferente a Cristo de nosotros. Nosotros, por más que nos humillemos ante la presencia de Dios, por más que estemos ahí delante de Dios, siempre va a querer nuestra tendencia pecaminosa a inclinarnos al pecado, inclinarnos a querer hacer las cosas malas, inclinarnos a hacer las cosas que a Dios no le agradan. Pero cuando yo vengo ante la presencia de Dios y reconozco, cada vez voy a pecar menos. Jesús es la única persona en todo el universo que puede por toda la eternidad ser ese sumo sacerdote especial que es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Él es exaltado para siempre sobre los cielos. El pensamiento o la idea de que Jesús esté continuamente orando a nuestro favor debe darnos un gran aliento. Él siempre ora por nosotros, conforme a la voluntad del Padre, de manera que podemos saber que sus peticiones son concedidas. Nosotros podemos
confiar en la presencia de Dios, en lo que Dios dice, en lo que Dios habla y lo que Él ha dicho en su palabra. Muchos se han preguntado en este tiempo de pandemia que estamos viviendo a nivel mundial, ¿dónde está Dios? ¿Qué está haciendo Dios por mi vida? ¿Qué es lo que está haciendo Dios? ¿Dónde está? Dios está ahí. Y hasta que nosotros no reconozcamos, no nos humillemos ante su presencia, Él no obrará como nosotros queremos que obre. Pero sin embargo, en todo este proceso, Él va a cuidar de sus hijos. Él nos va a guardar, Él nos va a proteger y en Él vamos a estar seguros. Algo muy interesante que encontré en el libro Teología Sistemática de Louis Berkhoff. Él dice, voy a leerlo textual como está en el libro: es un pensamiento consolador saber que Cristo está orando por nosotros, incluso cuando somos negligentes en nuestra vida de oración, que está presentando al Padre aquellas necesidades espirituales que no estaban presentes en nuestra mente y que a menudo olvidamos incluir en nuestras oraciones, y que ora por nuestra petición en contra de peligros de los que no estamos conscientes y en contra de los enemigos que nos amenazan. Aun cuando nosotros no nos demos cuenta, está orando que nuestra fe no cese y que salgamos al final vencedores. Esto es lo importante, reconocer que en Cristo tenemos victoria en Él. Y hablando de victoria, algo muy importante viene en cambio los reyes, y vamos a ver a Cristo como rey. En el Antiguo Testamento, el rey tenía la autoridad de gobernar sobre la nación de Israel. Cuando miramos el Nuevo Testamento, Jesús nació para ser rey de los judíos, pero rehusó los intentos de las personas para hacerle rey terrenal con poder terrenal, militar y político. Jesús respondió a Pilato: mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, Él les dijo, ¿no? Mis propios guardias, mi propio ejército pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. Sin embargo, Jesús tiene un reino cuya llegada está prevista, según lo que hemos visto en su predicación. Y Él es en realidad el verdadero rey del nuevo pueblo de Dios. Por eso no quiso reprender a sus discípulos cuando le aclamaban en la entrada triunfal a Jerusalén. Decían: Hosana al rey que viene en el nombre del Señor. Bendito el rey que viene en nombre de Dios. Después de la resurrección, Jesús recibió del Padre mucha autoridad sobre la iglesia y el universo. Dios lo resucitó, lo levantó de entre los muertos y lo sentó a la derecha de Dios en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder, dominio, potestad y cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió, dice a Él, todas las cosas al dominio de Cristo. Dice, y lo dio por cabeza a la iglesia. Esa autoridad sobre la iglesia y sobre el universo van a quedar completamente reconocidas por las personas cuando Jesús regrese a la tierra con gran poder y gloria para reinar sobre su pueblo. Hay varios pasajes que quiero compartir con ustedes que nos hablan al respecto de que Jesús va a venir a reinar con poder y gran gloria. En aquel día Él será reconocido como el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué? Porque toda rodilla se doblará delante de Él. Y es mejor doblar nuestras rodillas hoy delante de nuestro Rey que en ese día, cuando Él venga a reinar. Si nosotros, consideramos nuestros papeles como profetas, sacerdotes y reyes, si miramos retrospectivamente a la situación de Adán antes de la caída, y si miramos más adelante hacia nuestro estatus, nuestro futuro con Cristo, ¿cómo será nuestra vida en la eternidad? Podemos ver que estos papeles de profeta, sacerdote y rey tenían un paralelismo en la experiencia que Dios pensó originalmente para el hombre. Pero yo tengo la seguridad que se volverán a cumplir en nuestra vida en el cielo. En el huerto del Edén, Adán era un profeta, en el sentido que tenía el verdadero conocimiento de Dios, ya que Dios le hablaba y él enseñaba a su esposa y enseñaba a sus hijos lo que Dios le había mandado. Era un sacerdote porque era capaz de ofrecer libre, abiertamente oraciones, alabanzas, sacrificios a Dios por el pago de sus pecados. Pero en otro sentido, el sacrificio en el trabajo de Adán y Eva hubieran sido una ofrenda a Dios de gratitud y acción de gracias, y hubiera sido un sacrificio de otra clase. Ahora, Adán y Eva serían también reyes, en el sentido de tener dominio, autoridad sobre la creación. Pero a raíz de la caída,
A raíz del pecado que entrara en el mundo, los seres humanos caídos ya no funcionaban como profetas porque creyeron informaciones falsas acerca de Dios y hablaron falsamente acerca de Él y de otros. Ya no tenían acceso sacerdotal a Dios porque el pecado los alejó de su presencia. En vez de tener dominio sobre la creación como los reyes, quedaron sujetos a la dureza de la creación y tiranizados por las inundaciones, las sequías y las tierras improductivas, así como la crueldad de los tiranos, la nobleza del hombre con la que Dios le había creado para ser profeta, sacerdote y rey, se perdió por causa del pecado. Podemos decir que hubo una recuperación parcial de la pureza de estas tres posiciones en el establecimiento de los tres oficios de profeta, sacerdote y rey en el reino de Israel. De vez en cuando hombres piadosos ocuparon estas posiciones, pero también aparecieron falsos profetas, falsos sacerdotes, sacerdotes deshonestos y reyes déspotas. Y la pureza, la santidad original que Dios deseaba para el cumplimiento de estas funciones nunca fue completa. Por eso podemos ver a Cristo que Él vino. Vimos por primera vez el cumplimiento de estas tres funciones, dado que el profeta perfecto que declaró plenamente la palabra de Dios, el sacerdote perfecto que ofreció el sacrificio, y Él mismo fue el sacrificio ofrecido para el pecado de su pueblo, y el verdadero y legítimo Rey del universo que reinará para siempre con un cetro de justicia sobre nuestros cielos y nuestra tierra. Y está reinando sobre mi vida y quiere reinar en su vida. Pero maravillosamente nosotros como cristianos empezamos o debemos imitar a Cristo en cada uno de los papeles, aunque en una forma subordinada. Tenemos una función profética al proclamar el evangelio al mundo, llevando a las personas la palabra salvadora de Dios. Cuando nosotros decimos la palabra de Dios dice, cuando nosotros estamos enseñando lo que la palabra de Dios enseña, cuando estamos enseñando lo que la palabra de Dios dice, estamos siendo esos profetas. Dios acepta sacrificios espirituales por medio de Jesucristo, al proclamar el evangelio al mundo, llevando a las personas la palabra salvadora de Dios. De hecho, cada vez que hablamos verazmente acerca de Dios, ya sea con creyentes o sea con personas inconversas que no conocen a Cristo, la palabra salvadora de Dios estará ahí tocando sus corazones. Y cuando nosotros hablamos la verdad acerca de la palabra de Dios a los incrédulos, estamos cumpliendo una función profética, usando la palabra de Dios en un sentido amplio para que la gente conozca, traduciéndoles lo que la palabra de Dios dice. Porque mucha gente lee, y no sé si a usted le ha pasado, a mí me pasó. Cuando yo comencé mi vida cristiana, leía la Biblia y había muchas cosas. Y hoy día hay muchas cosas que no entiendo, que tengo que buscar en el original, en el hebreo, en el griego, buscar la cultura y descubrir por qué dice esta palabra. ¿Por qué está diciendo esta forma? ¿Por qué esta expresión? Y gracias al Espíritu Santo que me ha ayudado. Y también somos sacerdotes, porque Pedro nos llamó un real sacerdocio. En primera de Pedro, el capítulo 2, del verso 9, dice que nosotros somos real sacerdocio. Y esta es una invitación a que seamos edificados en un templo espiritual, en este templo que el Señor nos ha dado, para llegar a ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que a Dios le agrada, que Dios acepta por medio de Jesucristo. El escritor de Hebreos también nos ve como sacerdotes capacitados para entrar al lugar santísimo y ofrecer continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. También nos dice que nuestras buenas obras son sacrificios agradables a Dios. Dice la Biblia que no debemos olvidarnos de hacer el bien y de compartir con otros, con los que no tienen, porque esos son los sacrificios que a Dios le agradan. Pablo también tenía en su mente un ministerio sacerdotal. Él escribe en Romanos capítulo 12 que tomemos muy en cuenta la misericordia de Dios. Y les dice así que, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, que es vuestro culto agradable a Dios. Nosotros también compartimos en parte en el reinado de Cristo, puesto que hemos sido resucitados para sentarnos con Él en lugares celestiales. Y por tanto, participando de cierto grado de su autoridad sobre las fuerzas espirituales malignas que dirigen contra nosotros. Él nos ha dado autoridad. Usted debe estar plenamente convencido de eso. Dios incluso ha puesto en nuestras manos autoridad sobre varias áreas en este mundo o en la iglesia, dándonos la autoridad sobre mucho y algo de autoridad sobre poco. Pero cuando el Señor regrese, los que sean fieles sobre lo poco, les será dada autoridad sobre lo mucho. Si Dios le ha dado la autoridad, y si usted se encuentra con una persona que está endemoniada y la autoridad de Dios está en usted, usted va a decir como Cristo, va a decir como Pablo, como los apóstoles decían: demonio, en el nombre de Jesús sal, y ese demonio va a tener que huir. Inclusive si oramos por los enfermos, si es la voluntad de Dios, estos sanarán. Y algo interesante cuando vemos a Cristo
Cuando Cristo regrese, cuando Él regrese sobre los cielos nuevos y una tierra nueva, seremos una vez más verdaderos profetas, porque nuestro conocimiento será perfecto y conoceremos como somos conocidos. Hablaremos entonces solo la verdad acerca de Dios y acerca de este mundo, y se cumplirá en nosotros el propósito profético que Dios tuvo o que tenía con Adán. Seremos sacerdotes para siempre, porque le adoraremos eternamente y ofreceremos oraciones a Dios, y al contemplar su rostro morando en su presencia, continuamente vamos a ofrecer a nosotros mismos y todo lo que somos tenemos como sacrificios a nuestro Rey, porque todo lo merece. De igual manera, nosotros en sujeción a Dios participamos en el gobierno del universo, porque reinaremos con Él por los siglos de los siglos. Jesús dice: al que salga vencedor le dará el derecho de sentarse conmigo en el trono, como también yo vencí y estoy sentado a la diestra del Padre. Pablo dice a los corintios: ¿acaso no saben que los creyentes juzgarán el mundo? ¿No saben que aún los ángeles serán juzgados por nosotros? Toda la eternidad funcionaremos para siempre como profetas, sacerdotes, reyes, subordinados siempre, sujetos al Señor Jesucristo, el profeta, sacerdote y Rey supremo por excelencia. Para terminar, quiero que usted reflexione en que si usted puede ver algunas formas en las que entender el papel de Cristo como profeta, como sacerdote, como rey, y esto le va a ayudar a entender mejor las funciones de los profetas, sacerdotes, los reyes en el Antiguo Testamento. Quiero dejarles aquí unos versículos para que ustedes puedan ver, examinarlo. Y si usted puede ver ahí el reino, por ejemplo, de Salomón, alguna figura de los 3 oficios de Cristo, ve alguna prefigura del reino eterno de Cristo. Y si piensa usted que tenía o que tiene ahora los privilegios mayores o menores como miembro de una iglesia en esta era del nuevo pacto. También si usted puede ver el cumplimiento del papel de profeta en su vida ahora. Si usted está predicando la palabra de Dios, está enseñando realmente lo que la palabra de Dios dice. Si usted está haciendo el papel de sacerdote, intercediendo, orando, presentándose como sacrificio vivo delante de Dios, o el papel del rey, ¿cómo se podrían desarrollar cada una de estas funciones en mi propia vida? Vamos a buscar en nosotros, decirle: Señor, yo quiero humillarme delante de ti. Yo quiero buscar tu rostro. Yo quiero ser ese rey, ese real sacerdocio, ese linaje escogido por ti. Como dice 1 de Pedro 2, 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Qué interesante poder ver este pasaje y poder decirle: Señor, gracias, porque soy escogido. Soy un linaje escogido por ti, Señor, un real sacerdocio. Gracias por ser parte de tu pueblo. Y me quiero humillar delante de ti, Señor. Padre, te honramos y te damos gracias, Padre. Venimos delante de ti en esta mañana, Señor. Venimos delante de ti en este día, Padre, para darte la honra, la gloria a ti, soberano Dios. Al único que es digno de ser exaltado, digno de recibir toda honra, toda gloria. Tú te mereces, Señor, toda la honra, la gloria, Padre. Queremos pedirte, Señor, que la presencia de tu Espíritu Santo sea ministrando nuestras vidas, fortaleciéndonos, Dios, llenándonos con tu gracia, con tu verdad. Padre, que tu bondad, Señor, se manifieste en nuestras vidas y que aceptemos ese compromiso, Señor, de volver a ese propósito tuyo, Padre, de ser reyes, sacerdotes, profetas, traductores de tu mensaje, que podamos hacer entender, Señor, a quienes no conocen tu palabra, Señor, lo que ella dice. Hay muchas cosas que a veces nosotros, Padre, hemos entendido mal de tu palabra, pero tú nos has dado ese poder, esa autoridad por medio, Señor, de tu Espíritu Santo, poder entender tu palabra, Dios. Gracias por tu misericordia, por cada persona que está escuchando este mensaje, Señor. Bendiga sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias por haber compartido este tiempo. No se olvide, en nuestras reuniones por Zoom los días martes, miércoles y viernes 19 horas, el día sábado 16 horas, quedarán las descripciones de la
Aquí les dejaremos el ID y la contraseña para que usted pueda conectarse con nosotros, y también nuestros teléfonos para que puedan hacer sus peticiones de oración. Así que Dios les bendiga, que el Señor sea fortaleciendo sus vidas. Bendiciones, y será hasta una próxima oportunidad. Que el Señor les bendiga.